Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos en esta clase número 5. En esta clase número 5 vamos a estar compartiendo sobre un tema sumamente interesante que corresponde a la educación, a la diversidad y diversificación naturaleza de la autonomía universitaria. ¿Qué es la educación? Nos dice que la educación es un proceso cultural. ¿Y qué entendemos por proceso cultural? Entendemos por proceso cultural que corresponde a una serie de cambios, de transformaciones que se da en una sociedad debido a algunos elementos culturales, como así también la educación es un aprendizaje a través del cual todas las personas podemos desarrollar nuestras capacidades cognitivas, habilidades físicas y fundamentar los valores y creencias que nos permiten actuar como buenos ciudadanos. Entonces, no nos podemos limitar diciendo de que la educación es cuando se transfiere conocimientos, porque la educación va mucho más allá de solamente de adquirir conocimientos o de transmitir. La educación se tiene que visualizar en la persona de una forma integral. Entonces, cuando yo digo qué buena educación que recibió ese niño, qué buena educación que recibió fulano, qué respetuoso que es, entonces, ¿cómo yo voy a, cómo yo voy a fundamentar esto? Porque a través de que estoy viendo que esa persona recibió una buena educación, porque se nota, se visualiza en su conducta, en su actitud, en su forma de ser. Entonces, es por eso que decimos que la educación se tiene que dar de una manera integral. No es solamente adquirir conocimientos, sino más bien eso se tiene que evidenciar en mi comportamiento, en mi actitud y en mi forma de ser. ¿Qué es la diversidad? La diversidad proviene del latín diversitas, que se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas. Sabemos que cada persona es distinta a la otra. No existe ninguna persona que sea completamente igual a la otra. Entonces, cada uno de nosotros somos seres que somos diferentes uno del otro. Cada quien es único e irrepetible. Entonces, a eso se refiere esta diversidad, que todos somos personas distintas, hasta los animales son distintos. Entonces, ante esta diversidad existen las famosas diferencias interindividuales que nos hacen distintos, únicos e irrepetibles. ¿Qué permite la diversificación? La diversificación permite brindar al estudiante una educación variada, de distinta naturaleza, esto es, una diversidad de oportunidades que estén de acuerdo al gusto, a los intereses y a las posibilidades personales del individuo. Y esta diversificación aparece o surge como una respuesta ante la diversidad, porque dijimos que la diversidad es cuando existen diferencias entre las personas
Y generalmente existen estas diferencias porque no existe ninguna persona igual o completamente igual al otro, porque cada uno es una persona única e irrepetible. Por lo tanto, si nosotros esto lo enfocamos en el punto de vista de la educación, también va a aparecer intereses, va a aparecer necesidades, va a aparecer gustos diferentes en relación a la educación. Entonces, esta diversidad se refiere a qué? Que permite brindar al estudiante una educación variada, ya que existen personas distintas con diferentes necesidades, con diferentes gustos, con diferentes posibilidades, con diferentes pensamientos. Entonces también tiene que haber una variedad de opciones para cada alumno o para cada estudiante. Entonces, nos dice que diversificar los elementos del currículum que hay que modificar de acuerdo a las necesidades de los alumnos. Entonces, ¿por qué diversificar? Para facilitar el acceso al aprendizaje, proporcionar motivaciones a los alumnos y aumentar la eficacia del proceso. Entonces, es tan importante la diversificación porque a través de esto, si se hace correctamente, si se aplica correctamente esta diversificación, entonces va a responder de una manera adecuada a los intereses que presentan los estudiantes y también se va a ver mayor resultado en cuanto al aprendizaje que el alumno va a obtener. ¿Cómo es entendida la educación diversificada? La educación diversificada, entendida como la multiplicidad, la pluralidad y la transdisciplinariedad de los modos, intereses, formas de organizar y de presentar las temáticas y diversas opciones por parte de la escuela. ¿Qué es la multiplicidad? La multiplicidad se refiere a la multitud de individuos y la pluralidad se refiere a la variación o a la diversidad que existe entre las personas. Y la transdisciplinariedad se refiere a la aparición de nuevos campos del conocimiento a partir del diálogo de disciplinas. Esta educación diversificada hoy en día se está poniendo en práctica porque se está viendo estrategias que son válidas para todo tipo de estudiantes o de alumnos, principalmente aquellos que presentan necesidades educativas especiales, como por ejemplo en el caso de aquellos niños que presentan discapacidad intelectual. Sabemos que son niños que son capaces de aprender, pero van a aprender de una manera más lenta. Entonces es diferente el ritmo de aprendizaje si vamos a hacer una comparación entre un niño normal, entre comillas, y un niño que presenta discapacidad intelectual, sabemos que el que presenta discapacidad intelectual va a ser mucho más lento su nivel de aprendizaje en comparación con el niño que no tiene. Pero eso no significa de que no va a aprender, pero se necesita de otras estrategias, de otros ajustes para que el niño pueda aprender. Entonces es importante entender de que la educación diversificada ayuda mucho cuando se implementa de una manera adecuada para que el niño o el estudiante o el universitario pueda mejorar en su nivel de aprendizaje. También nos dice de que es importante que los diferentes profesionales se puedan poner al día en cuanto a oficios al interior del estudiante
para que el que en su sano saber seleccione ciencias, conocimientos, temáticas, tecnologías y desarrollo de competencias para actualizar, reconvertir y mejorar la cultura de una institución y de una región. O sea que acá en este apartado lo que nos quiere decir es que es importante que el profesional, ya sea docente o principalmente el docente maestro, tiene que constantemente especializarse, actualizarse para poder identificar nuevas estrategias que le ayuden al estudiante para poder encaminar de una manera adecuada su propio aprendizaje, ya que existen diversidad de personas y esa diversidad muchas veces es lo que presenta diferentes tipos de necesidades en el aula. Uno que va a aprender rápido, el otro que va a aprender más lento, el otro que no aprende luego, el otro que no puede escribir. Entonces hay diferentes tipos de situaciones que se van a presentar. Entonces, ante esas distintas situaciones, el docente tiene que estar capacitado para poder lidiar con esas situaciones. Todos y cada uno de los alumnos son buenos en algunas cosas y a la vez tienen deficiencia en otras. Por eso es mejor evaluar las aptitudes para cada materia, en lugar de establecer un juicio general basándose en una única destreza. La diversidad en el ámbito educativo. Según Alegre, en el ámbito educativo, las diversas respuestas de los alumnos a la misma enseñanza configura la base de lo que se entiende por diversidad. La escuela comprensiva e inclusiva debe aspirar a asumir de forma integradora a la diversidad y toma como referencia básica la realidad de grupos heterogéneos de alumnos, lo cual supone asumir la diversidad para desarrollar las capacidades y habilidades básicas de todos los alumnos, respetando sus características personales y referencias socioculturales. Admitir la variedad de procesos y ritmos de aprendizaje, así como la diversidad de resultados, para compensar donde sea preciso. Aceptar la diversidad para fortalecerla en lo que supone de riqueza colectiva. Autonomía universitaria. El concepto de autonomía se emplea en el artículo 79 de la Constitución Nacional y dice que las universidades son autónomas. Establecerán sus estatutos y formas de gobierno y elaborarán sus planes de estudio de acuerdo con la política educativa y los planes de desarrollo nacional. Se garantiza la libertad de enseñanza y la de cátedra. Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por ley, la cual determinará las profesiones que necesitan títulos universitarios para su ejercicio. Entonces, así como sabemos, las universidades son completamente autónomas. Eso significa de que cada universidad tiene su propio estatuto, tiene su forma de gobierno, sus planes de estudio, la política educativa y los planes de desarrollo. Entonces, se da de una manera autónoma. Las características de la autonomía. 1. La académica es la primera característica, que implica que sus fines las realiza de acuerdo con la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas, la determinación de sus planes y programas y la fijación de los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. La segunda característica de la autonomía universitaria corresponde al gobierno,
que implica el nombramiento de sus autoridades y el otorgamiento de sus normas dentro de los marcos de su ley orgánica. Y la tercera característica corresponde a la económica, que implica la libre administración de su patrimonio. En nuestro país, las universidades de gestión pública, a las que el Estado les otorga los recursos presupuestarios, no tienen la libertad de determinar en qué materias y en qué proporción se gastará estos recursos. En este apartado tenemos la tarea de la clase número 5 y la fecha de entrega es el 14 de julio. Esta misma tarea ustedes lo van a encontrar en la plataforma. Y la tarea de esta clase número 5 consiste en lo siguiente. En el punto 1, redacta un concepto propio sobre la educación. Ustedes van a redactar un concepto propio sobre la educación. No van a copiar el concepto que ustedes vieron en este contenido. Lo que van a hacer es ustedes, a partir de cómo ustedes entienden, van a redactar un concepto propio sobre la educación. En el punto número 2 dice, ¿cuáles son las características de la autonomía universitaria? Vimos que son 3 características y esas características van a escribir en este apartado y van a explicar en qué consiste cada una de las características. El punto número 3 dice, explica la diferencia entre diversidad, diversificación y educación diversificada. Acá van a explicar en qué consiste la diversidad, en qué consiste la diversificación y en qué consiste la educación diversificada. En esta tarea número 4 dice, investiga sobre las características de la educación, la diversidad y la diversificación en el contexto mundial, nacional y regional. En el punto número 5 dice, emite un juicio crítico de manera breve sobre la diversidad en el ámbito educativo. Acá ustedes van a poner su punto de vista, qué es lo que ustedes entienden y qué es lo que ustedes piensan en relación a la diversidad en el ámbito educativo. Vamos a hacer un cierre de lo que ya estuvimos conversando. Dijimos que la educación es un proceso cultural y de aprendizaje. También dijimos que la diversidad es la diferencia o distinción entre personas, animales o cosas, y que la diversificación brinda al estudiante una educación variada, y que la educación diversificada está entendida como la multiplicidad, la pluralidad y la transdisciplinariedad, y que la diversidad en el ámbito educativo genera diversas respuestas de los alumnos a la misma enseñanza, y que la autonomía de la universidad se emplea en el artículo 79 de la Constitución Nacional, y que son 3 las características de la autonomía, que es la académica, gobierno y económica. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes.